fuerza, ¿no? Todo sigue igual, el proceso del examen EAE sigue tal cual, ¿no? Todo igualito, no hay ningún cambio para ustedes, se viene el examen, todo como estaba previsto, ¿sí? Entonces, desde ya les ruego, ¿no es cierto? Y hacemos hincapié que tengan su internet, esto, su computadorita, todo bien, todo listo, por favor, para que el día del examen estén bien, ¿no? Acuérdense que el 20 es el simulacro, y el 18 en 7 días, les van a ustedes, obviamente, notificar los horarios, ¿sí? La hora exacta que te toca, tanto simulacro como el día del examen propio 24. Por favor, le rogamos que apenas tengan ese informe, nos envíen por interno o al grupo, como quieran, nos avisen que tienen ya fecha, día y hora. Bueno, fecha y ya está. La cosa es la hora. La hora es la clave. Siempre es bueno para podernos ayudar. Ustedes ya saben que vamos en ese plano, así por favor, chicos, ¿no? Eso nada más y sigamos. Como terminamos ya con el tema de lógica, ¿no es cierto? Que este es un tema transversal entre sociales y lingüístico, pues ahora sí vamos con lo propio de lingüístico. Voy a ir de una al grano, chicos. Sí, así que necesitamos que estén bien atentos, por favor. Cuadernos en mano, esferitos en mano, etcétera, ¿no? Nada más es lo solicitarles, ¿no es cierto? Que me puedan confirmar que este ratito, si se me escuche bien y se esté proyectando también adecuadamente esta pantallita que estoy compartiendo con ustedes. Por favor, es que alguien le prende el micrófono y me confirma ahí, chicos, ¿ya? Si se escucha bien y se proyecta. Ya, chévere, perfecto, ya. Acá está mi querida Heidi. Ya, listo. Entonces, vamos ahí, chicos, ya, vamos ahí. Ahora sí me apago la cámara y listo. Y entonces, ya estamos, ¿no? A ver, el tema como les había dicho, no, no es tan largo, ¿ok? No es tan largo, eso es lo bueno. Pero que necesitamos repasar bastante estos días. Entonces, de pronto, vamos a mandar aquí algunos ejercicios y todo eso para que vayan avanzando rápido, ¿ya? Y de pronto en clases no alcanzan a ver. Entonces, vamos a comenzar con esto. Esta arma es yo lo que les voy a dar son armas que ustedes van a ocupar en el momento preciso, guerra, el día del examen. Entonces, las armas son los conectores lógicos. Nos dan la puerta para ciertos textos que están ahí, ¿ya? Por eso es que entramos en este asunto, ¿no? Conectores lógicos, ¿ya? Entonces, ahí, por favor, igual, pedirles que me ayuden siempre participando un poquito, no se hagan muy monótono, ¿no? Entonces, rapidito, ¿no es cierto? Una lectura súper. A ver si es que comenzamos con mi pana Andrés. Andrés, por favor. No puedo hablar, se dañó mi micro, dice, chuta. Ok, bueno, rapidito, Brandon. Una lecturita, por favor, chicos, pilas. Sí, no perdamos tiempo en estas cuestiones, ¿no? Este Brandon, no está ahí para Brandon. Dios. Bueno, bueno, pasemos. Delia, por favor, Delia, ayúdame, por favor, leyendo, ¿ya? Chicos, por Dios, ¿están ahí vivos? A ver, conectores lógicos. Permiten la adecuada unión de los enunciados en un texto. Los conectores pueden ser palabras, oraciones o conjuntos de oraciones. Por lo tanto, unen desde lo más breve hasta lo más extenso. Aparecen más frecuentemente en los textos escritos que en la oralidad, debido a que el contexto es completamente distinto y un desarrollo lógico de las ideas hace necesario que los conectores estén explícitos. Existen diferentes tipos de conectores como por ejemplo aditivos, opositivos, causativos, comparativos, reformulativos, ordenadores y condicionales. Gracias, Tati, muchas gracias. Excelente. Ya, entonces vamos ahí viendo, ¿no es cierto? Aditivos,
positivos. A ver, o sea, la clave, la idea central de estos conectores es que van a hacer un enlace, van a hacer una unión, van a hacer el link para ser más modernos, ¿no es cierto? Van a hacer el link entre dos, ¿no es cierto?, enunciados, ¿no? Que están por ahí, como sueltitos, parados. Entonces, estos manes son los que vienen a unir, ¿ya? Esos son los conectores lógicos, chicos, ¿ya? Y se utilizan para un montón de cosas más, pero básicamente esto es la pepa, ¿no? Unir, pensar, oraciones, ideas, ¿no es cierto? Y tienen esta clasificación. Más que entrar a ver eso, no mucho nos vamos a quedar ahí. Y quiero que vean los ejemplos, ¿sí? Los ejemplos que están aquí, justamente que están aquí detalladillos, ¿sí? ¿Qué tipo de expresiones que usamos como conectores? Esto es importante porque ya van a ver, cómo le damos de enlace esto al conocimiento de toda la materia. Por eso se comienza por aquí. Ya. Entonces, igual ahí, pilas, por favor, chicos, participen. No, a ver si es que nos puede ayudar leyendo, Heidi, por favor. Entonces, por ahí, Heidi, ayúdame leyendo esta lámina que es importante. Sí, desde aditivos, desde ahí, ¿no? Dice, aditivos expresan suma de ideas y además también, asimismo, también por añadidura, igualmente encima. Es más aún, incluso hasta para colmo. Opositivos expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Concesión. Con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo, aunque, aun cuando, a pesar que, no bien, etc. Restricción, pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto. Si bien, por otra parte, aunque, sino, en cambio, al contrario. Causativos consecutivos, expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados. Consecutivos, por tanto, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces resulta que, de manera que, luego, así que, en ese sentido, de tal forma, además, enseguida, en efecto, o sea, en otras palabras, por otro lado, por ejemplo, en pocas palabras, ya que, etc. Causales, porque, pues, puesto que, ya que, debido a que. Comparativos, subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados, del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, como, así como, más que, menos que, igual que, tan como. Y reformulativos indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Gracias, Heidi, ¿no? Bien, entonces, solo para que vean, ¿no es cierto?, las expresiones. Vamos grabándonos. Aditivos o de suma, ¿no es cierto? Además, también, asimismo, por añadidura, y más aún, ¿no es cierto? Todas estas expresiones nos hablan de adicionar algo, ¿no es cierto? Adicionar algo. Entonces, estoy hablando de algo, ¿no es cierto? Y le quiero adicionar otra cosa, entonces utilizo estos conectores, ¿no es cierto? Los opositivos son toditos los que están aquí, por si acaso, ¿no? Los de concesión, esos son opositivos, ¿ya? A pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo, ¿sí? La restricción, ¿ven? Pero, sin embargo, no, ¿no es cierto? En cierto modo. Estos sobre todo, los de restricción, chicos, quisiera que les tomen doble foto, lo que sea, ya saben que siempre se les comparte las imágenes, pero quizás de estos de aquí, los de restricción son importantes, ¿no? Los estoy señalándolos de ahí, en la pantalla le van a ver, ¿no? Restricción, la grande y está subrayadito, ¿no? Estos son importantísimos porque nos dicen una idea que está es y otra después contraria, básicamente, ¿no es cierto? O sea, me fue bien, pero equivoqué en preguntas de alto puntaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Me fue bien, pero me equivoqué en preguntas de alto puntaje, ¿ya?
vean cómo une esto, es una unión diferente, ¿no es cierto? Aunque si no, al contrario, no obstante, todos estos son importantes, ¿ya? Ya vamos a ver para qué son importantes. Les pido que ahorita les tomen mucha atención, les anoten sobre todo los de restricción, ¿sí? Pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, a cierto punto, sí bien, por otra parte, aunque si no, en cambio, al contrario, ¿ya? Bien claritos, ¿no? Son conectores, ¿sí? Nos dan una pista, para eso sirven los conectores, nos van a dar una pista para descubrir lo que hay en los textos. Esa es la clave. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿qué más hay de causa-efecto? ¿No es cierto? Causativos, causales, bueno, como estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Porque, pues, puesto que, etcétera, etcétera. Vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Ok? Vamos a ver esta otra laminita, ¿no es cierto? Eso, le podemos hacer, ahí creo que está muy... Ok, ya. Entonces ahí, pilas chicos, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Ahí que nos ayude una lecturita fuerte y clara, ¿cierto? Mi querida Gema, si eres amable. ¿Me escucha bien, Lice? Sí, te escuchas ¿Me bien. escucha? Ya. Explicación, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, para qué, con el fin de qué, con el propósito de qué. Recapitulación, en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de este modo, en breve, es síntesis. Ejemplificación, por ejemplo, así como, verbigracia, por ejemplo, particularmente, específicamente, incidentalmente, para ilustrar. Corrección, mejor dicho, o sea, bueno. Ordenadores, señalan las diferentes partes del texto. Comienzo de discurso, bueno, bien, ante todo, para empezar, primeramente, en primer lugar. Cierre de discurso, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir, para concluir, al final, en conclusión. Transición, por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, después. Digresión, por cierto, a propósito, a todo esto. Temporales, después de, después que, luego, desde que, desde entonces, a partir de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, inmediatamente, temporalmente, actualmente, cuando, no bien, apenas, en cuanto que. Espaciales, al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. Condicionales, sí, siempre que, en caso que, mientras que, a no ser que, según, con tal que, sí, siempre y cuando. Copulativos, y, ni, y también, no solo, sino también, etc. Conectores de certeza. Indudablemente, claro, es evidente, en realidad, como nadie, no, Ignora. ya, es que no se ve por mi espacio, ya, por mucho Ya, conocido, ya. etc. Chévere, Gemita, muchas gracias, ¿no? Perfecto, entonces, esto, chicos, ¿no? Como ven, está bien separadito aquí la clasificación. Y hay un montón, ¿no es cierto? Y algunos coinciden también en una clasificación y otra, ¿ya? Pues por ahí va viendo también cuáles son importantes, ¿no? Este es del resumen, ¿sí? Este cuadrito que está es del resumen. Me encantaría que este final, ¿sí? Tomen una fotito, una capture, ¿no es cierto?, de este último cuadrito que dice los conectores lógicos, clase, función y conectores. Este es el resumen ya de lo que estaba súper disgregado arriba. Acá ya tienes en una sola, digamos, una sola diapositiva, los más importantes. Es más, le voy a agrandar, que el título ya sabe lo que es, solo ahí, ¿ya? Ahí ustedes tranquilamente le pueden tomar una fotito, ¿ya? Y esto sí quisiera que igual una lecturita como para reforzar, ¿ya? Y que estén puro
dando en su cabeza estas palabras, por favor. Necesitamos estar pilas, pilas, ya van a ver. Porque de esto podemos coger y podemos encontrar rápido las respuestas que nos están pidiendo preguntas de lingüístico. ¿Ok? Atención, por eso es lo que se les dice y se les da esta clasecita, ¿no? Vamos a ver, si nos puede ayudar leyendo, ahí súper chévere, mi querida Cassandra, por favor. Ya. Clase, causa, efecto, función. Señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Conectores, por tanto, por lo tanto, por lo que, por qué, pues, por consiguiente, luego, tanto que, con que, así que. Consecuencia. Anuncia lo que sigue. De la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de alguna forma, como por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario, sin embargo. Contraste u oposición. Señala relaciones de oposición o comparaciones. De la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como, por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario, sin embargo. Adversativos, no es negación absoluta, sino parcial. Aunque, pero, la inversa, recíprocamente, a pesar de, no obstante, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora, si no, adición, adhiere ideas y conceptos. Otra vez y igualmente, de nuevo, también, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de igual importancia, asimismo. Perfecto, gracias, Cassandra, ¿no? Verísimo, ¿ya? Entonces, esto, miren, chicos, ¿ya? Esta es la resumen, como les decía, de causa-efecto, de consecuencia, de contraste, oposición, adversativos y adición. Nos vamos a centrar y vamos a dar bastante atención a los de contraste u oposición, igual que en la anterior lámina, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Son los que señalan relaciones de oposición o comparaciones también, ¿sí? Cuando estamos dando dos ideas, ¿no es cierto? Dos enunciados, cuando tenemos dos enunciados que son opuestos, ¿ya? Que usan de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario y sin embargo, ¿sí? Aquí me faltó también adversativos también, ¿sí? Esos también son importantes verlos, ¿no? Aunque, pero, sobre todo el aunque, pero, chicos, ¿sí? Aunque, pero, si no, sin embargo, como los más estrella de todos los que vamos a ver, vamos a darles ocupar, ¿ok? Entonces, lo que quiero que en su cabecita es que son palabras de enlace, de unión entre ideas, ¿no es cierto? Que pueden ser opuestas, pueden ser comparaciones, sí, complementarias también, inclusive. Para eso están los conectores. Listo. Entonces, esto nada más, hay que repasar, ojalá podamos hacer unas oracioncitas, ¿no es cierto?, como para poder tener en cuenta y identificar. Lo que yo quiero es que ustedes, cuando vean estas palabras, atención, se prende en su cabecita, ¿no es cierto?, una alerta, que diga, por aquí puede estar algo de lo que me están preguntando. Ya vamos a ver justamente eso. Ok, entonces, listo, chicos. Aquí esto es bien sencillo, así que no entiendo que haya preguntas, nada, simplemente es cuestión de entenderles el tema de los conectores, ¿ya? Entonces, vamos así con la parte fuerte, por favor, atentos, y me creo que estamos todos, ahora sí creo que no nos faltó nadie. Entonces, vamos ahí. Ya, vamos con el tema de comprensión lectora, chicos. Esta es la clave, porque ustedes vieron, o sea, les hemos mostrado algunas veces, ¿no es cierto?, tanto al inicio del curso, a mediados y todo, cómo son más o menos las preguntas
quieren también más luego, aquí les vamos a ir mostrando las preguntas, ¿sí? Y cómo son textos bien largos, bien cargados, y te preguntan justamente los argumentos, la idea principal, la tesis, la idea implícita, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar súper pilas y saber leer bien. Entonces, para eso es de esta clase de ahora, ¿no? Súper, súper pilas, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver, todo comienza, ¿no es cierto? Todo comienza en la parte de, digamos, de análisis de las ideas y todo esto que hay dentro de una lectura. Todo comienza por el texto, ¿sí? El texto. Como su nombre lo indica, es la unidad máxima de comunicación, chicos, ¿sí? Unidad máxima de comunicación. Y quiero que pienses tú en el texto como desde una página, podría ser, ¿sí? Desde una página hasta un libro de unas 800 hojas, ¿sí? Todo eso entra como concepto de un texto, ¿sí? Porque es la unidad máxima de comunicación, ¿ya? Como dice aquí, puede ser muy largo, ¿sí? ¿Y cuáles son los requisitos de un texto? Deben ser coherentes y adecuados, ¿ya? Coherentes y adecuados. Coherentes, o sea, que tenga un hilo conductor, ¿no es cierto? Que haya una secuencialidad, que se entienda, ¿no es cierto? Y adecuados que guarden, ¿no es cierto?, las normas gramaticales, de ortografía y todo de manera pulcra, ¿no es cierto? Pues este es el texto, ¿ya? Texto, texto. Y este está compuesto, ¿no es cierto?, por, ¿sí?, el enunciado, ¿sí? Que son las mínimas de comunicación, ¿sí? Que se grabe esta palabrita, enunciado, porque a la le gusta mucho utilizar esta palabra para preguntarte. Indica el enunciado, te dice, ¿sí? A casi toditas las preguntas de las lingüísticos te dice que el enunciado que representa qué, ni sé qué, ni sé cómo, ¿ya? Entonces, acá es importante se den en cuenta qué significa enunciado. Entonces, ¿qué ha sido? Vean, contraste con el texto. Es la unidad mínima de comunicación. Comunicación. ¿Ya? Que también tenemos una entonación propia y acabar en una pausa larga. Bueno, bueno, y aquí está, ¿no? Son, según la intención del hablante, existen estos enunciados, ¿ven? Interrogativos, clamativos, imperativos, ¿ya? Son expresiones, chicos, expresiones mínimas de comunicación. Eso es lo que tiene que quedarse ahorita como concepto. Expresión mínima de comunicación. ¿Ok? Bien. A ver, no creo que tenga otro concepto más. Espérenme un ratito a ver si me pasa otra. Denunciado. Sí, vamos a... Esto es más práctico. Ok, a ver. Acá estamos, ¿no? Enunciado. Entonces aquí están, vean. Conjunto de palabras que expresa una idea completa. ¿Sí? Entonación cerrada. Independencia sintáctica. Está delimitado por punto, coma o punto y coma. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y esto se clasifica en, puede ser o una oración o una frase. Y la oración es la que tiene un verbo, ¿no es cierto? Conjugado, conjugado. Eso quiere decir. En cambio, la frase sin verbo en forma personal, ¿sí? No puede descomponerse en sujeto y predicado. No hay cómo. Aquí tenemos justamente los ejemplos. Entonces, miren, volviendo, ¿no es cierto?, al tema de enunciado, ¿no es cierto?, es una unidad mínima de comunicación, ¿sí? Un conjunto de palabras que expresa una idea completa, ¿no es cierto?, ¿ya? Y que está delimitada por punto, coma o punto y coma. Y esto se puede clasificar en oraciones, que la clave de la oración es que haya un verbo en forma personal, conjugado, y la frase que tiene ese componente del verbo, ¿ya? Facilito, vean. Entonces, es lo mínimo, ¿no es cierto? Lo mínimo, conjunto de palabras que es idea completa, entonación cerrada. Entonces, cuando te pregunte la CNCID, indique el enunciado, que el enunciado, tú automáticamente tu cabecita ya va a empezar a pensando, que va empezar a pensar, perdón, que va a hacer una oración o una frase. Una oración o una frase. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? En eso consiste eso. Yo tengo que encontrar una oración en la frase que me lleve a lo que me está pidiendo Tennessee.
¿Ok? Cuando te pregunte enunciado, entonces, ¿qué voy a buscar? Una oración o una frase, una idea completa, ¿no es cierto? Una idea completa que está encerradita por ahí, eso me está pidiendo. Nada más, no se me confundirán. Así de sencillo es el de enunciados. ¿Ya? Una oración o una frase. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Entonces, vean, primer concepto poderoso, ¿no? Primer concepto poderoso. ¿Ya? Ven la diferencia entre el enunciado y la oración. Perdón, entre la oración y la frase. La oración. El museo permanece cerrado los lunes. Guarden silencio. Vean, sí o no que está conjugado el verbo, que está en forma personal. Guarden silencio, ¿quién ustedes? El museo permanece cerrado. Permanece el museo. Oración. Sujeto predicado. ¿Ya? En cambio, la frase, cerrado los lunes, no me da chance, pues, de preguntar quién, qué, o sea, no, no, cerrado los lunes. Silencio, por favor. Es lo diferente, ¿no? Aquí no hay el verbito, ¿no es cierto?, que nos esté permitiendo conjugar, por tanto, no se separa en sujeto ni predicado, es más cortante, digamos, la frase, ¿no es cierto? En cambio, la oración sí va con una acción. Permanece, guarden silencio, hagan silencio, ¿no es cierto? Aquí hay una acción de fila, acá no la hay. ¿Ok? Entonces, vean, es la diferencia. Pero ambos son enunciados. Entonces, si la se necesita junta, podría ser cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Entrarían en el concepto enunciado, les comprende a los dos conceptos. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Sí, 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 sintagmas. Correcto. Este me gustaría que me ayude leyendo a alguien, por favor. Sí, así, de acuerdo a las flechitas, leyendo, no, no se hagan bolas, ¿no? A ver si es que me pueden ayudar leyendo aquí. No sé si es que Delia ya estás ahí, mi querida Delia. Sí, bro. Ya, chévere, por favor. Enunciado, expresión verbal de una idea. Es la unidad sintáctica mayor. Cumple las siguientes características: comunicar un sentido completo, ir entre pausas marcadas, no depender sintéticamente de una unidad mayor. Tipos: no oracionales, no están formados por sujeto y predicado. Interjección, una o varias palabras en tono exclamativo con las que se expresa impresiones repentinas. Frase, enunciado sin verbo en forma personal. Tipos: oracionales, oración, enunciado con verbo en forma personal, enunciado comprendido entre dos pausas y con una entonación determinada. Autonomía sintáctica, autonomía semántica, verbo en forma personal, relajación de concordancia entre el sujeto y el predicado, formado por sintagmas, una o varias palabras que desempeñan una función en el enunciado. Chévere. Muy bien. ¿Ok? Ahí estamos, chicos, ¿no? Ya, entonces, vean, expresión de una idea, otro concepto de enunciado, ¿no? Expresión verbal de una idea, ¿no? ¿Ya? Unidad psíquica mayor. Vean, ¿qué dice? Comunicar un sentido completo. O sea, siendo que es chiquito, el enunciado ya nos permite comunicar un sentido completo, ¿sí? ¿Ya? Y sintácticamente de ninguna unidad mayor, ¿sí? Esto de sintáctico, ¿no es cierto? De sintagma, viene de sintagma, que nos dice una o varias palabras que desempeñan una función en el enunciado. O sea, cuando hablamos de sintagmas, quiere decir cuál es la función que cumple esa expresión, esa palabra. Quiere decir sintagma. Sintagma. También les ruego que anoten el significadito, chicos, ¿no? Así como el denunciado, que deben estar súper claros, ¿sí? Por favor, anoten el significadito también de sintagma. Una o varias palabras que desempeñen una función en el enunciado. Una o varias palabras que desempeñan una función en el enunciado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sintagma. Entonces, quiere decir que están haciendo la función de sujeto, por ejemplo, o de predicado, o están haciendo la función sustantivo, o de verbo, ¿sí? Son funciones, ya sea de conjunto de palabras o de palabras. Entonces, esa función, ¿sí? O esa función específica
Se le da un nombre que es sintagma. ¿Y cuál es el valor sintagma o el valor sintáctico? ¿Sí? Esto quiere decir. Pues vean, quiere decir que el enunciado tiene su propio, ¿no es cierto? Su propio ya, tiene, es una unidad sintáctica, es lo que te está diciendo, ¿verdad? Es una unidad, ¿ok? Entonces, bien, hasta ahí vamos, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos saber de aquí? Bueno, y de la oración, ¿no es cierto? Que también está limitada, tiene sus límites la oración, ¿no es cierto? Con algún signo de puntuación, básicamente, ¿no? ¿Qué más? El verbo va en forma personal, ¿sí? Y va a haber siempre concordancia entre el sujeto y el predicado. O sea, yo no puedo decir, Andrés comieron ayer, ¿no es cierto? No, no pega. Andrés comieron ayer. ¿Cómo es eso? Si Andrés es singular, el verbo debe estar en singular, pues, ¿no es cierto? Andrés comió ayer. Eso quiere decir la concordancia entre sujeto y predicado, ¿no es cierto? Deben coincidir en género y número, chicos. Esa es la concordancia, por favor, ¿no? También que le puedan anotar ese concepto, de una vez ya le estamos viendo. La concordancia, ¿no es cierto? La concordancia entre sujeto y predicado, ¿no es cierto? Está dada por género y número. Género y número. ¿Cuáles son las opciones de género en lingüística? A ver si es que me puede ayudar respondiendo a alguien. ¿Cuáles son las opciones de género en lingüística y de número? ¿Tengo solo dos opciones o tengo tres? ¿Mm? Bueno, de pronto estamos ahí preguntándonos algo un poquito más complejo. Pero bueno, en género, chicos, en lingüística tienes tres opciones, ¿sí? El género masculino, femenino y el neutro. Neutro se llama, ¿ok? Es el artículo lo. Los llevamos, lo hicimos, no tiene género, o sea, no es ni masculino ni femenino, es como un entre. Entonces, eso se le llama neutro, ¿ok? En cambio, en el número, lo que nos dice es si es que es singular o plural. Esas sí son dos alternativas, no hay más, chicos. ¿Ok? Entonces, por favor, que noten eso. La concordancia, ¿no es cierto?, está ligada a los conceptos de género y número. Concordancia se divide en género y número. Masculino, femenino o neutro, y número singular y plural. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo decimos que una oración está bien bonita, estructurada? Cuando tiene concordancia el sujeto con el predicado. Entonces, están los dos, está en singular el sujeto, pues entonces está en singular el predicado, ¿cierto? Está en plural el sujeto, plural el predicado, y está todo bonito, ¿no es cierto? Que está femenino, pues debo seguir la línea femenina también en todo la oración. Si está masculina, pues debo seguir masculino. Entonces, eso se refiere. Cuando habla de concordancia, ¿sí? A eso se refiere, que esté todo bonito en género y número entre sujeto y predicado, ¿sí? Vamos a ver ejemplitos ahí aclarando más, ¿no? Entonces, vean, conceptos poderosos, por favor, chicos, verán que estoy aquí diciéndoles que esta es la base del éxito en tu análisis lingüístico, ¿sí? Estamos yendo directito Entonces tenemos conceptos. Comenzamos con el concepto de conectores lógicos. Hemos seguido con el concepto de enunciado. Ahora también nos metimos a ver el concepto de sintagma, que es el sintagma. Sí. Y ahora estamos con el también de concordancia. Concordancia, ¿no es cierto? Concordancia. Sintagma, la función. Concordancia, ¿no es cierto? Género y número. Que todo esté tocando el mismo son, que no esté desafinado nada por ahí. ¿Ok? Bueno, esta diferencia ya vimos, ¿ok? Proposiciones no toman, más se refieren a enunciados, ¿sí? Sí, y esta laminita es chévere también. A ver, espérenme un momentito. Sí, claro. La de enunciados de aquí. A ver si es que me puede ayudar leyendo. A mi pana Job, por favor. Adelante.
Son enunciados los hechos o personajes literarios, proverbios, modismos y refranes, interrogaciones, órdenes y interjecciones, expresiones, creencias religiosas, supersticiones y mitos, enunciados abiertos o indefinidos, deseos, dudas y súplicas. Son proposiciones, las fórmulas y los esquemas lógicos, los enunciados cerrados o definidos, las oraciones aseverativas, las leyes científicas, las hipótesis científicas, las fórmulas matemáticas. Gracias, Job. Entonces, vean, chicos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Ya, entonces los denunciados, ven, los denunciados. ¿Qué tenemos? Los hechos o personajes literarios, proverbios, modismos, refranes, interrogaciones, órdenes e interjecciones. Por si acaso, la interjección quiere decir todo lo que está dentro de signos de admiración, ¿sí? Exclamativo, de manera exclamativa. Eso quiere decir el hola, puede ser auxilio, socorro, ¿sí? Interjecciones, ¿no? Expresiones. Entonces, cuando la hacen así, te pregunta un enunciado, te está dando un montón de posibilidades de las que tú puedes responder, ¿no? Pero ya sabes qué nomás es importante de esta clase, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Creencias religiosas, supersticiones, mitos, enunciados indefinidos, deseos, dudas y súplicas, ¿ya? Todo eso entra en un criterio de enunciado. Acuérdate que es, tiene su unidad sintáctica independiente, ¿no es cierto? Eso es. A veces tenemos el límite de puntuación, ¿no es cierto? Y puede ser una oración o una frase. ¿Ya? Eso es. Y toda la variedad de lo que podría ser está en esta límite, ¿no? Entonces, esos son los enunciados. Verán que estamos quedándonos bastante en estos conceptos, ¿no? ¿Ok? Y ahí está la diferencia entre frase y oración, ¿no es cierto? Mientras la frase no tiene sentido completo, ¿no es cierto? Porque le falta el verbo conjugado en forma personal, la oración tiene sentido completo, ¿no es cierto? La frase carece de ese verbo en forma personal, en cambio la oración presente, ¿no es cierto? La frase no puede dividirse en sujeto ni predicado, la oración sí que se puede dividir, ¿no es cierto? Mira, ahí está, un día soleado, un día frío, día frío, es una frase. Vean. Me dice, ¿no es cierto? El día está frío, podría ser, esa oración. Un día frío, solo la frase. El día frío, esa sí es oración. Esa es la diferencia. ¿Ok? Pues espero que estemos claros, chicos, ¿no? Estemos claros, ¿no? No nos vamos a quedar tampoco. Ya, y esta sí es importante, ya. Atención, por Dios, chicos, vamos entrando a la parte ya más escabrosa del tema lingüístico. Todo se va a ir armando este rato. Todos los conceptos que hemos venido jalando este ratito van a irse plasmando ya. ¿Ok? Entonces, atención. Clases súper importantes. No importantes, sino súper importantes. El tema, ya. Aquí sí, voz fuerte y clara, ¿no es cierto? ¿Quién me falta por aquí que nos ayude leyendo? Que me ayude leyendo. Jonathan, pana Jonathan. Esa voz varonil, sáquele por favor desde el fondo de las entrañas, ¿no es cierto? Como si se fuera a lanzar un mariachi. Dele, por favor. Pana Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, profe. Tema. Dele El entonces. tema es distinto del asunto. Tema. Indica que trata un texto, pero incorporando, además, la postura o tesis del autor, o propósito del asunto. Ejemplo, dificultades en la gestión de la sociedad, soledad entre los ancianos. Asunto. Indica de qué trata un texto. Ejemplo, la soledad. Ya, este es acá. A ver, el tema, primero que es distinto al asunto, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que hace el tema, ¿no es cierto? O sea, aquí vamos a ver la diferencia entre tema y asunto. Y estamos entrando en los textos, ¿no es cierto? Ya, y lo que suele preguntarse en a veces te pregunta también el tema, indique el asunto, pues aquí viendo la definición, ¿no es cierto? Dice, el tema indica de qué trata un texto, ¿sí? Pero incorporando además la postura o tesis del autor a propósito del asunto, ¿sí? O sea, el tema y asunto, el que tiene más
digamos, tiene más elementos, que es más grande, el concepto es el de tema, ¿sí? Cuando te digan un tema, tú tienes que ver las opciones, la que sea la más larguita de pronto, ¿sí? Porque el tema abarca tanto lo que trata el texto como la postura o tesis del autor. Entonces, obviamente es más largo, es en una línea, ¿cierto? El tema va a ser más larguito que el asunto. Eso es lo primero que gráficamente cuando tú te topas con texto tienes que aprender a diferenciar. Y sobre todo tiene estos dos elementos. El tema tiene de lo que trata el texto, lo que trata el texto y la postura o tesis del autor. Por eso es largo, ¿ya? En cambio, el asunto solo te trata de qué trata el texto. Sí, solo te indica de qué trata el texto. Sí, es más sucinto, más reducido, ¿ok? Más específico también, ¿ya? Entonces, ven, por ejemplo, el tema, dificultades en la gestión de la soledad entre los ancianos. Es un tema largo, ¿cierto? Ya, y en cambio el asunto solo dice la soledad. ¿Cuál es el asunto del que trata el texto? La soledad. ¿Cuál es el tema que trata el texto? Dificultades en la gestión de la soledad entre los ancianos. Entonces, automáticamente, ahí está la diferencia, ¿no es cierto? El tema le contiene, ¿no es cierto?, al asunto, ¿ya? Esa es la cosa. Estar clarito como el agua, por Dios, anotarán, sí, anotarán, bien chévere y todo eso para que no estén perdidos, ¿cierto? Tema, asunto. El asunto es más chiquito, el asunto me dice de lo que trata el texto de manera resumida, y con pocas palabras. El tema ya se me expresa mucho más, lo que trata el texto y la postura del autor, por ende va con más palabras, ¿ok? Otra diferenciación, vean, el tema es distinto del asunto, claro. El asunto muy general, muy general. La violencia machista entre los jóvenes, ¿ya? Es general, quietito, ¿no es cierto? Cambio el tema, vean. Invitación a las adolescentes para que abandonen a sus parejas si sufren algún tipo de machista. Vean cómo se alargó, ¿no es cierto? Aquí está de lo que trata, pero también la postura, ¿no es cierto? Invitación, están invitando una acción concreta, ¿cierto? Invitación a las adolescentes, ¿no? Para que abandonen a sus parejas si sufren algún tipo de violencia machista, ¿no? ¿Ya? Entonces vean, la diferencia, el tema es más extenso, más completo, el asunto es más contenido, más chiquito, más ¿no es cierto?, expresado en menos palabras. Muy de manera general nos indica qué trata el texto. ¿Ya? Vean la diferencia, ¿no? Tema, ¿ya? A ver, perdón, acá se nos fue. Permítame un ratito, ya estamos. Ajá. Sí, vean, el tema del texto, tenemos en la parte superior, ¿no es cierto? Le contiene asunto. El asunto es lo que trata, el motivo también. Si quieres ponerle un sinónimo de asunto, ponle el motivo del que trata, ¿no es cierto? Ah, entonces, claro, si queremos encontrar solo el asunto, yo puedo preguntar de qué trata el texto, ¿no es cierto? ¿De qué trata el texto? Y ahí tengo yo ya mi asunto. Ahí tengo yo ya mi asunto. ¿De qué trata el texto? Y lo expreso de manera súper simplificada, ¿no? Esta lámina es oro, oro, oro. Aquí está explícitamente tratado todo, ¿ya? Ahí, por favor, le vamos a pedir ahorita fuerte y clara. Sí, aquí nos falta, a ver, mi querida Jessie. Jessie, bienvenida y adelante en la lecturita, por favor, ¿ya? Dice, Ahí tema, te oí. incluye el punto de vista del autor y la concreción del asunto del que trata. Asunto, el contenido del texto en general. Título, suele ser llamativo para atraer al lector, pero no recoge el contenido
General del texto. No, me equivoqué. Asunto, el contenido del texto en general. Título. Suele ser llamativo para atraer al lector, pero no recoge el contenido general del texto. Tesis. La idea que el autor quiere defender o exponer en un texto puede ser explícita o implícita. Las tesis es una opinión que se apoya en una serie de argumentos. Gracias, Jessy. Chévere. Vean la diferencia entre los cuatro. Ya le teníamos cogido el tino entre tema y asunto. Ya, ahora entre título y tesis. Eso faltaba, ¿no es cierto? Entonces el título, mira, que el título, lo clave del título tiene que ser llamativo para atraer, ¿no es cierto? Por ejemplo, muere ahorcado, ¿no es cierto? O algo así, ¿no es cierto? Atropellado, una sola palabra, ¿no es cierto? Ya te llama la atención, ya, pero no necesariamente tiene el contenido, una relación con el contenido del texto, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Dante Alighieri, que es un clásico de todos los tiempos, que se llama La Comedia, ¿sí? Ni siquiera es la Divina Comedia, el título propio es La Comedia, por si acaso, ¿no? ¿Y qué tiene de comedia si adentro habla de una visita que hace al cielo, al purgatorio y al infierno? Sí, no tiene nada de cómico el ver cómo las almas se están quemando ahí en el infierno, pues chicos, entonces no tiene mucho que, o nada que ver con el contenido, el título de la obra, ¿sí? Es la cosa que sea atractiva. Claro, pues la comedia, porque decía que voy a leerme una comedia. No, te topas con un libro misteriosísimo ahí, ¿no? Súper atractivo también, ¿no? Pero él es la comedia. Entonces, el título básicamente lo que quiere es vender por los ojos para que compres este texto, ¿cierto? Ya, pero no tiene necesariamente relación con el contenido. Algunas veces sí, algunas otras no. ¿Ok? Entonces el título que sí, ¿no? En cambio, la tesis, por favor, este es un concepto súper, hiper importante también, ¿sí? La tesis, ¿ok? La tesis, dice, es la idea que el autor quiere defender o exponer en su texto, ¿sí? Esa es la tesis. ¿Ya? Es la idea más importante, por tanto, chicos. ¿Sí? Es la idea central. Si ustedes tienen que anotar sinónimos de lo que es la tesis, pónganle idea principal, idea central de un texto, idea más importante también, ¿sí? Porque esto, ¿qué tiene? ¿No es cierto? Lo que el autor, que contiene, perdón, que contiene, lo que el autor quiere defender o exponer, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí súper claros con ese concepto, ¿no es cierto? ¿Y cómo pueden las tesis? Puede ser explícita o implícita. ¿Ah? ¿Qué quiere decir explícito? ¿Qué quiere decir implícito, chicos? ¿Sí? Explícito quiere decir que está ahí escrita en el texto. Y dice, clarito dice, lo que propone o sostiene el autor es esto, ¿no es cierto? Que 2 más 2 son 4. Esa es la tesis de este autor de matemáticas. ¿Ya? Y está escrita ahí en el texto. Eso quiere decir explícita, que está ahí, evidente. En cambio, implícita quiere decir que no está escrita en el texto. ¿Sí? Por Dios, anoten estos conceptos también. ¿Sí? Explícito, implícito. Explícito que está ahí, escrito. Y el implícito que no está escrita esa idea en el texto. ¿Ok? Eso es importantísimo saber. ¿Ya? Entonces, ahora, pero si no está escrito, ¿yo cómo encuentro? Tienes que hacer un proceso de inferencia, inferir se llama, ¿sí? Suponer qué es lo que está atrás de... Que ya vamos a ver ejemplitos, ahí va a estar todo más claro. Necesito que tengan súper claros los conceptos, ¿ya? ¿Qué te dice? Finalmente, la tesis es una opinión que se apoya en una serie de argumentos. Esto también es claro. Entonces, vean, la tesis es una opinión que se apoya en una serie de argumentos, ¿ya? Entonces, acá me voy a saltar un poquito las láminas para que ustedes vean. Aquí hay una mesa. ¿Dónde está mi super mesa? Espérenme un ratito, ¿ya? Esta es la mesa, ¿ya?
Ahí estamos. La idea principal es la tesis, chicos, que está ahí arriba. Es una mesita, hagan cuenta que es una mesa, ¿sí? Entonces, el tablero de la mesa, ¿no es cierto? Donde pongo ahí ya la comida, todo eso arriba, es la idea principal, que es la tesis, ¿sí? Son sinónimos. Idea principal y tesis es lo mismo, ¿ya? Entonces, está arriba. Y se sostiene en argumentos, acabamos de ver, ¿no es cierto? Esto ya, que los argumentos son estos, las patitas de la mesa. Y secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3, idea secundaria 4, las que haya considerado el autor necesarias, ¿no es cierto?, para darle apoyo a la idea principal, que es la tesis. Miren qué importante que ustedes vean esta gráfica y se graben este concepto, ¿sí? Los argumentos, debemos ir al revés, los argumentos son esas patitas que están abajo y que le dan soporte a la mesa, ¿no es cierto? Arriba, al tablero. Esa es la tesis, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, la tesis necesita pues estar apoyada en algo. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿No es cierto? ¿Cuál es el peso que usted está sosteniendo? ¿Quién ayuda a sostener este peso? Esos son los argumentos, ¿ok? Hagan cuenta que hay una tesis de grado de la universidad. Es que de pronto hermanos mayores, papás, ustedes alguna vez han visto tesis de ellos. Sí, la tesis es eso, justamente. La idea principal, algo quieren comprobar. Sí, sí, una hipótesis tienen, una idea tienen. Entonces, esa comprobación se da a través de argumentos, pues. Sí, yo sostengo, por ejemplo, que, ¿qué sostengo yo? Pues a ver, yo tengo una tesis que es que la ignorancia, ¿sí? La ignorancia de la gente que elige los presidentes nos ha llevado a tener malos presidentes en nuestro país, ¿sí? Esa es una tesis mía, de Francisco, ¿sí? Entonces, yo tengo esa tesis. Entonces, ¿cuáles son mis argumentos para sostenerle esa tesis? Entonces digo, es que en el país hay una educación muy ideologizada, ¿sí? Que no tiene un sustento en resultados empíricos a nivel mundial de cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Y eso se reparte en los colegios, ¿sí? Y yo les presento evidencias de eso. Basta ver un libro del Ministerio de Educación o escuchar uno de los programas radiales que yo oía y me daba urticaria, ¿no es cierto?, de cómo llega el tema a una ideologización, ¿sí? Entonces, vean, estoy dando este rato argumentos. Estoy diciendo, vean, mi idea en la tesis, portada por estos argumentos que yo tengo, que son estas citas. Idea secundaria 1, 2, 3, 4. Y la tesis que está arriba sostenida, que es la más importante, ¿sí? Entonces, vean, así se construye un texto, así se construye ideas principales, sostenidas en ideas secundarias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito de ustedes, chicos? Sí, que ustedes sean como estos perritos cazadores, ¿no es cierto?, de los sabuesos que les llaman, y que van a buscar dónde están esas presitas, ¿no es cierto? O esos perritos rescatadores, los San Bernardo, por ejemplo, ¿no es cierto?, allá en la Siberia, cavan en un hueco, saben que alguien está ahí, enterrado. Eso necesitamos que sean ustedes, con los textos. Que el rato que te pongan un texto ahí, tú aprendas a ver dónde están esas ideas secundarias y cuál es la principal, cuál es la tesis que sostiene, que es la más dura, la más fuerte, todita. ¿Ok? Pues para eso son todas las que estamos viendo ahorita. Sí que están en conceptos, ya en la práctica ustedes van a ver que todo cuadra súper chévere, ¿ya? Entonces, bien, me adelanté un poquito porque esta mesa es importante, ¿ya? Okay, cualquier pregunta, por favor, chicos, ya saben. Prende el micrófono con todo gusto, aquí seguimos. Esta, como les decía, es una lámina que vale oro. ¿Sí? Esto, profesores muchas veces no saben, chicos. No tienen en claro las cosas, ¿ya? Te mezclan título con asunto, te mezclan cosas, bueno, es un lío. Entonces, si tú aprendes a diferenciar esto, en el examen te comes de esas preguntas, ¿ok? Literalmente, ¿ya? Entonces, ven, listo, tenemos tema, asunto, ¿no es cierto?, título y es un mega concepto también la tesis. Espero les ha notado todo ido indicando aquí, ¿ok? Ahí, chicos, preguntitas de alguien tal vez.
No preguntas, entonces avanzamos. Listo. Ok, entonces, claros conceptos, ¿cierto? Entonces, el rato que yo pregunte más luego, ya que pasan otros temas, yo les voy a ir preguntando, ¿y qué era tesis? ¿Y qué era título? ¿Y qué era tema? ¿Qué es asunto? ¿No es cierto? Quiero que estén bien claritos y estén en capacidad de responder, ¿no? Por favor, chicos, ¿sí? Tema, asunto, tesis, ¿cierto? Ya. De estos ejemplos, si yo le pregunto a mi amigo Brandon, ¿no es cierto? Brandon. ¿Cuál de estos conceptos que están ahí es el más grandote, el que le encierra a los demás? ¿Cuál será? Ah, bueno, Brandon, creo que tenía algún problema en la comunicación. Ok. Cualquiera de ustedes, chicos, a ver, ¿quién me dice? Entre estos cuatro conceptos, ¿cuál es el que le encierra a todos? El concepto madre, digamos. El tema. Tesis. Bueno, ok, Brandon dice tema y Jesse dice tesis, ¿no? Ya, realmente ahí claro, una de las dos es más grande y la más grande es el tema le encierra todo, ¿no? El tema incluye el punto de vista del autor y la concreción del punto del que trata, ¿sí? El tema es del más grandote, ¿ok? Y de ahí sí le sigue la tesis, que la tesis es la postura del autor que quiere defender, ¿sí? Con este texto, ¿no es cierto? Y que se apoya en una serie de argumentos. Y asunto, que es simplemente de qué trata el texto, y de manera sucinta y sencilla, ¿no es cierto? Y el título, que simplemente te va a decir algo para caer, que en la mayoría de los casos no tiene ni siquiera que ver con con el contenido exacto del texto. Yo tengo los libros, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un libro que se llama Sálvese quien pueda, ya, Sálvese quien pueda, y trata de los empleos que van a perderse en los próximos 5 años y los que van a salir en los próximos 5 años. Es un libro interesantísimo que yo utilizo para su orientación vocacional, justamente para ustedes. Entonces es un libro bien visionario, súper chévere. Sálvese quien pueda, dice. ¿Quién? Yo diría ahí, ¿quién estará contándome una novela? De algún desastre, una catástrofe, eso será. No tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces el título generalmente no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, eso nomás, chicos, ¿ya? Entonces, bien claro esto, por favor, ¿no es cierto? Bien clarito, pasamos, ¿ya? Esta otra lámina también es una joya, ¿no? Esta no es necesario ustedes que anoten, más bien entenderle a nuestro enemigo, ¿sí? Nuestro enemigo es la... ¿cierto? Y ese examen EAS, que tenemos que acabarle, darle duro, darle su pizza, ¿no es cierto? Ya, para que no vuelva por otra y nosotros tener el cupo en la universidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verán? En análisis de textos, ¿sí? En comprensión de textos, tú vas a ser calificado siempre en algunos lugares. Si tú te fueras de universidades privadas, también tienes estas evaluaciones de comprensión de textos. Si tú te vas a aplicar un cargo en una empresa o lo que sea, también suelen tener pruebas de aplicación de en la vida militar y todo eso, ya. Todo el mundo quiere gente que sea inteligente, que aprenda a analizar, ¿ok? Entonces, pero hay diferentes niveles. Hay un nivel muy simple, que es el nivel literal. Así que básicamente, de lo que escrito en un texto X, cualquier texto que te ponga ahí puede ser un artículo, una noticia, lo que sea, que el nivel literal entiendes lo que está ahí. O sea, que tú hayas comprendido lo que está escrito ahí. Que, o sea, partimos de que aquí tú tienes un buen dominio del vocabulario, por ejemplo, ¿ya? Que no haya palabras que sean desconocidas, menos no tanto. Si un texto, por ejemplo, de unas 40 palabras, tienes una desconocida, pues bueno, es estable, ¿ya? Pero no en 30, 40 que tengas 20 desconocidas, eso no es aceptable. Entonces, el nivel literal que
si entiendes la comprensión, o sea, los significados de las palabras que están ahí. Y no pasas de eso, solo lo que dice literalmente ese texto. ¿Ok? Es el análisis más básico. De ahí subimos de nivel. Nos vamos al inferencial. ¿Qué es esto de inferencial? Que aparte de lo que está en... no, hay algunas ideas o una idea donde te quieres llevar el autor. ¿Sí? Entonces tú dices ya, y textualmente está esto, pero también él está tratando de llevarnos al más elevado, ¿cierto? Una idea que está atrás de las normales que se ven ahí escritas. Ese es el nivel inferencial, ¿sí? Entonces es como decodificar el texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les diría, por ejemplo, para decirles algo así súper suavito. Ustedes alguna vez, ya que estamos en Cuaresma, ¿no es cierto? Ojalá vayan a la misa, alguna cuestión de esa, ¿no es cierto? Hay una frase, ¿no es cierto?, de Cristo que decía algo así como: es fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Sí? Repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Ya? Wow, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas se lanzaba todos los días él, y por eso tenía problemas, quedaba confundida, gente que le odiaba, y bueno, todo un lío. Entonces, ¿qué quería decir con esto? ¿No es cierto? Está hablando realmente del camello, del animalito que por el ojo de una aguja que es chiquititito, ¿no es cierto? ¿A eso se estaba refiriendo? ¿Eso es de eso real o había una idea atrás? ¿Quién me puede responder eso, de este ejemplo? ¿Qué idea atrás, si es que la hay, estaría decir nuestro Señor ahí? Cualquiera intervenga, sin problema. ¿Qué crees tú que decía eso? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Qué será? Láncese, chicos, vamos, participando, por favor. ¿Qué querrá decir? Trata de decir de manera inferencial que los ricos no pueden llegar al cielo. Ya, ¿no es cierto? Diferencialmente me está diciendo, ¿no es cierto? Claro, es una figura que él ocupa, la del camello y la aguja. Eso no es real, pues que un camello quiera pasar por un ojo de una aguja, no, comprensible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está llevando la idea que dice Job? Que para un rico, o sea, entrar por sus fuerzas, por su dinero, él cree que va a comprar el cielo, está muy equivocado. No es así. No es por el cielo con dinero. No. Yo puedo tener todo el dinero del mundo y no entrar al cielo. Es paradoja, ¿no? ¿No es cierto? Y en otra frase dirá, ¿no es cierto? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces ahí uniendo todo lo que decía, ya nos va llevando una idea, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa idea que está atrás inferencialmente, ¿no es cierto? Que no por todo tu dinero que tengas, tú vas a querer entrar a obligarle a Dios que te viva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estará calificando a la persona que entra al cielo? Sus obras, su conversión, ¿no es cierto? Su vida entregada al servicio de Dios, de los demás. Entonces, no importa, no es que tú entras con una Diners al cielo, una tarjeta de crédito ahí coges y dices, yo ya tengo esto, yo ya me gané el cielo, no es así. Aquí funcionan las cosas, aquí en la tierra, sí, ¿no es cierto? Saco mi tarjeta y soy el más poderoso, me siguen todas las chicas, las veces, ¿no es cierto? Porque tengo la plata y todo. Aquí hago y deshago. ¿Qué está diciendo Jesús? Que allá no funciona así. Pero no te dice eso. No les dijo. En el cielo no funciona así. ¿No es cierto? En el cielo para entrar tienes que tener conversión y esto. No. ¿Qué les dijo? ¡Pum! Les lanzó una frase que textualmente no me lleva ya, ¿no es cierto? Yo me quedo solo en el análisis literal, chicos, de la frase. No llego a comprender. Tengo que hacer un análisis inferencial.
suponiéndome qué es lo que está atrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea del mensaje, ¿no es cierto? Implícito que está ahí, es lo que dice Job, ¿no es cierto? Ya, pues los ricos no van, no es ningún rico va a entrar al cielo, a ver, ratito tampoco, no es eso, ¿no es cierto? No es en sentido literal, por eso dice, no es literal lo que dice, ¿no? Sino que no es que con la prepotencia yo me voy a comprar el cielo también. Aquí podré comprarme un reino, un carro, lo que sea, pero allá no. ¿Cachan? Entonces, ese es el nivel diferencial. Es mucho más elevado, ¿no es cierto? Ya, entonces ya, las preguntas de Cenecit no se nos van a quedar en el nivel literal. Quizás una por ahí o dos, pero la mayoría va por el nivel inferencial, chicos, ¿sí? Que son preguntas ya más de razonamiento. Entonces, por eso les digo, vean, es un nivel. Y hay otro más arriba, ¿sí? Más alto de calificación, de comprensión de textos, ¿sí? Que es de nivel crítico valorativo. Aquí es cuando a ti ya como estudiante universitario, que aquí toditos van a hacer, ¿sí? Aquí todos en abril van a postular para la universidad y les van a aceptar, seguramente en mayo hay cupo para la universidad, tienes que pensar así, ¿no es cierto? Tienes que pensar así. Como estudiante universitario, te van a pedir, a ver, decidiste seguir, no sé, pues, qué sé yo, medio ambiente, ya, digamos que quieres ser ingeniero medio ambiente, ya. Entonces te van a decir, a ver, tenga joven, este libro del fulanito X que sostiene que hay un cambio climático que nos está llevando a la destrucción del planeta. Analice, critique la obra. ¿Sí? Entonces, imagínate, para llegar a ese nivel, tienes que haber pasado por un grado literal, tienes que aprender a ver las cosas de manera inferencial también, como para que te pongas otro, pues, ¿no es cierto? Ya es crítica, tú le juzgas a esa obra que tienes ahí. Porque la semana siguiente, aquí tienes esta otra obra de este otro autor, y así, júzgale tú. En cambio, este otro autor sostiene que es un engaño, que no pasa nada en el mundo, que el planeta tiene cambios constantes, digamos, sin la influencia del hombre, o con la influencia del hombre, siempre ha habido cambios en la Tierra. Entonces, este otro dice, no pasa nada. Ya, analice, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nivel más alto, ¿ya? A ese no llega, a menos en esta prueba no llega a eso. Así que tranquilo, no van a tener ese tema, ¿no? Lo que sí van a tener son estos dos, nivel y nivel inferencial, ¿sí? Estar bien prendidos las luces, no te quedes solo con lo que está escrito, sino las ideas que están atrás, que pueden desprenderse. Y acuérdate siempre de estas frases de Jesús que te puse como ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué les pongo de él? Porque no conozco a nadie que haya sido más inteligente, ¿no? Para decir las cosas. O sea, los quedan como unos guaguas de pecho, ¿no es cierto? Unos bebés de pecho, de lo que él solía expresar. En una sola frase es velocísimo, ¿no es cierto? Entonces, te lleva a inferir, te obliga a que razones, ¿no es cierto? Ese es el nivel, ¿ya? Entonces, este es clave para que ustedes vean a qué se van a meter, ¿no es cierto? En el día del examen. Es que aprender a ver más allá. Ese es el mensaje, ¿no? Sí, aquí tenemos en la lo mismo, pero en expresión de pirámide. La literal es la base, la inicial está más arribita, ¿no es cierto? Y la crítica en el top de lo top, ¿no es cierto? Ya, pero mira lo importante que es de literal también. Si yo no soy buen lector, si no entiendo muchas palabras de las que me están poniendo en la pregunta del examen, entonces no voy a poder entender el nivel literal. Y si no logro entender el nivel literal, voy a subir de nivel a inferencial. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está la clave del éxito, chicos? En que sean buenos lectores y manejen un buen vocabulario. Cuando entramos al curso les decía, ¿no es cierto? Lean, aunque sea la que te guste, ¿no es cierto? Pero lee, ¿no es cierto? Ya, yo les voy a dar unas claves también, ahorita ya acabando la clase, y les vamos a pasar también por WhatsApp, unas claves para que ustedes puedan llegar a los conceptos de las palabras sin saber, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? A través del manejo adecuado de fijos y sufijos, ¿sí? Todas las palabras
de nuestro abecedario, digamos, de nuestro vocabulario, perdón, español. Tienen raíces, chicos, ¿sí? Hay raíces de latín, de romano, ¿no es cierto? De latín, porque viene de ahí la cultura española, ¿no es cierto? Pues hay raíces latinas, hay raíces griegas, que son más antiguas todavía, ¿sí? Hay raíces, hay parte de la palabra que viene también del árabe. Y ya aquí en nuestro criollita América, ¿no es cierto? Hay partes o hay expresiones que también vienen de nuestros pueblos ancestrales, ¿no es cierto? Ese cúmulo, ¿no es cierto?, de expresiones, hay ciertas raíces, sí, hay ciertas expresiones dentro de las palabritas que significan sí mismo. Por ejemplo, si yo te digo ante, penúltimo, antesala, ese ante significa algo, ¿cierto? Si te digo subsuelo, subteniente, subalterno, ese sub siempre significa lo mismo, ¿sí? Entonces te vamos a enseñar, te vamos a dar para que practiques, porque realmente eso, claro, no pega mucho, es más de practicar. Entonces te vamos a mandar una lista de prefijos y sufijos. Los sufijos van los prefijos van al inicio, eso es todo. Entonces, como para que tú te practiques, hagas oraciones y te grabes esas citas y que siempre significan lo mismo. De tal manera que si en el examen te salen palabras nuevas, tú ya le ves que tiene un componente de los que ya has repasado, que es un prefijo, sufijo, con tú ya infieres, ¿no es cierto? Dices, esto significa siempre esto, entonces sumo esto, otro, entonces esta palabra debe significar esto. Ya. Y ahí logras la comprensión literal de tu texto. Ok, me explico, chicos. Por favor, entonces tienen que ser buenos lectores. Lo más que es que tú leas, porque el otro que lees te obliga, siempre palabritas por ahí nuevas. Entonces agarra, subrayas, y investiga qué significará esto, qué significará esto, otro, qué significará el otro. Hermoso, ¿no es cierto? Y vas aumentando tu léxico. Entonces, del tema que quieras, de lo que sea, si te interesan temas de cultura general, temas de política, tema de historia, tema de eso, es que, ¿no es cierto? Por internet te puedo recomendar algunos textos, claro, pero tengo que ver cuáles son tu interés, si te gusta el cerebro, cómo funciona, ¿no es cierto? Esas cosas, si te gustan novelas románticas de misterio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, anda viendo, agarra los libros y cómete, ¿no es cierto? Porque esa es ahí tenemos la comprensión literal súper rica, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos en el primer nivel. ¿Ya? Pues tenemos que estar fuertes en ese primer nivel, chicos. Por eso se les va a mandar, como les digo, un listadito de prefijos para que ustedes hagan oraciones, ¿sí? Oraciones practicales. Me van a mandar de lo que han hecho, ¿ok? Porque si no entiendes el texto, ¿cómo logramos contestar las preguntas? ¿No es cierto? Entonces ya, vamos ahí avanzando, ¿no? Vamos avanzando, ¿ok? Entonces ya te das cuenta cómo es el análisis. Mira, lo chévere que es, está bien planteado. Entonces, estamos aprendiendo esto para ganarle a la CNE, ¿cierto? Ok, bueno, ¿es esta o esta? A mí me gusta más esta, con esta, ok, chicas, chicos, ¿no? Igual de pronto ahora un poquito más rápido, ¿sí? Unos 5 10, de pronto ya les liberamos, ¿no? Ha sido bastante, la clase es bien carga de conceptos, ¿no? Entonces, bien, vamos a ir. Una lecturita quisiera que me den, a ver, pero antes de eso, quiero explicarles qué es esto, ¿no es cierto? Esa es la clasificación de los tipos de textos que hay, chicos, ¿sí? Tipos de textos que hay. Vimos que el texto es la unidad máxima de comunicación, ¿no es cierto? Entonces les han clasificado. La lingüística ha clasificado esto, el razonamiento verbal ya sabe cuáles son los tipos de texto que hay. Y es importante que tú lo sepas porque tú vas a poder responder mejor cuando te pregunte la CNE. ¿Ok? Entonces, vamos, ahora sí, explicadito eso con lecturita. A ver, ya participó, ¿no es cierto? Acá. Ya, Brandon, creo que estás bien con tu micrófono, así que dale, por favor, lecturita así, de manera horizontal, ¿no? Descriptivos, los lees descriptivos, luego te bajas a narrativos y así, ¿no?
descriptividad, como es, presentan características de seres, objetivos, lugares, narrativos así sigo. Narrativos relatan hechos reales o imaginarios. Argumentativos defiende, defender algo, rebatir algo, ambas cosas, o analizar un tema tomando una postura. Expositivo, que es desarrollar un tema o explicar un concepto. Diálogos, intercambio de información entre interlocutores. Algunos modelos descriptivos: reportaje, descripciones literarias, diarios, guías turísticos. Narrativos, cuentos, textos de historias, chistes contados. Argumentativos, artículos de opinión, discursos, ensayos, análisis comparativos, valoraciones. Expositivos, libros de texto, artículos divulgativos, diccionarios, diálogos, entrevistas, conversaciones, obras de teatro. Estructura, descriptivos, presentación genérica, detallismo con orden temático especial, temporal. Narrativo, presentación, nudo, desenlace. Argumentativo, tesis, argumentos o cuerpo argumentativo, reformulación de tesis o conclusión. Expositivos, presentación, desarrollo, resumen, cierre. Diálogos, apertura, cuerpo, cierre. Perfecto, gracias Brandon. Chévere, entonces, a ver chicos, estábamos bien, ¿no? A ver, tenemos textos, ¿no es cierto? Quisiera que nos quedemos, nos vamos a concentrar en tres de estos, ¿ya? En los narrativos, los argumentativos y los expositivos, ¿ya? Los tres del medio que tienes ahí. ¿Por qué nos vamos a concentrar en eso? Porque sobre eso son los que generalmente toman en la CNC, ¿ok? Entonces, a ver, vamos, los narrativos. ¿Qué ocurre? Dice la finalidad, ¿no es cierto? Quieren relatar hechos. El narrativo es del chismoso, ¿no es cierto? Del chismoso del grupo. Y quiere contarte algo, le urge contarte algo, ¿sí? Este algo puede ser real o puede ser imaginario también, ¿sí? Pueden ser las novelas, los cuentos, ¿no es cierto? Las noticias, ¿ya? Sí, pensemos en el extra, ¿no es cierto? Que le aplasta y sale sangre de ese pobre día. Él siempre habla de crónica roja, ¿no? Entonces, el narrador quiere contarte algo. Esa es su finalidad, quiere contarte algo, ¿ya? Entonces, vean, la estructura, ¿cómo se presenta? Pues hay una presentación, ¿no es cierto? Una introducción, un nudo. El nudo justamente es de ese desarrollo de la historia, ¿no es cierto?, que te están contando, y el desenlace final, ¿no es cierto? Así es la estructura de una novela, por ejemplo. Pensemos, ¿cuál será que leyeron todos ustedes? No sé si Guasipungo o alguna de esas que en el cole les hacen leer, ¿no es cierto? Siempre va una presentación, un nudo, un desenlace, ¿no es cierto? Y Julieta, ¿cierto? Qué lindo, Romeo, qué linda, Julieta, nuestro amor imposible, y desenlace, muertos los dos, ¿ya? Entonces hay una presentación, nudo y desenlace. Va, en los argumentativos, en cambio, ¿cuál es la...? A ver, vamos con los expositivos primero, los expositivos, luego los argumentativos. Expositivos, ¿qué es, no es cierto? Se desarrollan un tema o están un concepto, ¿ya? Estos quieren explicarte, expositivo, quiere explicarte, exponerte conocimiento, un concepto. Entonces ahí estarán todos los textos académicos, chicos, ¿sí? Todas las tesis, digamos, no tanto las tesis, sino más los libros de ciencias, ¿no es cierto? Los libros de lingüística y todo eso que te traen conceptos, pues ahí están. ¿Sí? Aquí están inmiscuidos en los expositivos. Ahí te dice, ¿no? Libros de texto, artículos divulgativos,
diccionarios, claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura? Presentación, desarrollo y resumen. Casi igual que los narrativos, ¿no es cierto? Los argumentativos, chicos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de los argumentativos con los demás? Los argumentativos, ¿sí? Tienen una postura, tienen una opinión, ¿sí? De un autor, ¿ya? Tienen una opinión. El argumento es opinión. De tal manera que si tú ves un texto hablando de una ciencia y todo está interesante, dices, parece que eso es positivo, pero por ahí descubres una opinión de alguien, pues ese texto es es argumentativo. Al rato que tú descubres una opinión en el texto, ese texto ya dejó de ser lo que era para transformarse en un argumentativo, ¿sí? Argumentativo. Tiene opinión. Por eso los ejemplos, ¿cuáles son? Son los artículos de opinión, obviamente, ¿no es cierto? Que están, por ejemplo, cojan el periódico, depende si estás en la costa, en la sierra, puedes coger El Universo o El Comercio, ¿no? Y vas a la sección de artículos de opinión. Vas a ver a los economistas, a ciertos otros intelectuales que también opinan, ¿no es cierto? Entonces, dice, te critican de cualquier cosa, te empiezan a decir, ¿no? Te hablan de las elecciones, de la dolarización, de la educación, lo que sea, y despotrican contra alguien, lo que sea. Esa es la opinión, ¿no es cierto? De valor, chicos. Anotarán, por favor, esto que critican, ¿sí? La opinión, ¿no es cierto? La opinión en textos argumentativos pueden ser juicios de valor, o sea, ¿es bien o está mal lo que está haciendo Lenin Moreno? Eso es un juicio de valor. ¿Está bien o está mal la manera de comportarse de Delia? Entonces, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Tati? ¿No es cierto? Esos son mis juicios de valor. ¿Está bien, está mal? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Esas son opiniones, ¿ya? Entonces, cuando yo descubro eso en un texto, ese texto es argumentativo, chicos, argumentativo, ¿sí? Y vean los ejemplos que hay, ¿no es cierto? Vean, perdón, la estructura que tiene. Tesis, tiene una estructura de tesis, ¿no es cierto? Tiene conclusiones, obviamente, ¿sí? Claro, porque son justamente opiniones, ¿no es cierto? Una opinión puede comenzar, ¿no es cierto? Un artículo de opinión te dice, en el año 99 comenzó el feriado bancario y se desarrolla la dolarización en nuestro país. Después de unos años, este modelo ha probado ser en su mayoría ventajoso para el país. Tal es así que 9 de cada personas están convencidos de que la dolarización debe mantener. Punto. En mi opinión personal, pero sí que correcto este análisis y debe mantenerse la dolarización. Entonces vean, ¿no es cierto? Como voy escala, hasta que ¡pum! Mi opinión personal. ¿Ok? Entonces vean, es diferencia, ¿no? Entonces vean, los narrativos solo quieren contarte historias, ¿no es cierto? El expositivo lo que quiere es, ¿no es cierto? Explicarte conceptos, ¿no es cierto? Aquí están los libros de texto, ¿no es cierto? Artículos divulgativos, no son de opinión, sino son los artículos científicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos son los expositivos. Y los argumentativos, todo lo que tiene una opinión, ¿no es cierto? Artículos de opinión, las tesis, ¿no es cierto? Serán ejemplos de los argumentativos. Ok, chicos, súper clarito esto también. Verán la cantidad de conceptos que hemos visto, gigantes, ¿sí? Como para que puedan estar bien. Creo que les voy a liberar más antes mismo para que puedan estar tranquilos y darles tiempo de que hagan los ejercicios que quiero que hagan de prefijos y sufijos. ¿Ok? Vean lo que es no, la opinión son juicios que manifiestan el punto de vista de quien los emite. ¿Sí? Manifiestan el punto de vista de quien los emite. ¿Verdad? Que se expresa en ellas son las creencias personales del autor. ¿Sí? Experiencias personales del autor. Por tanto, suelen ser subjetivos, como está ahí. ¿No es cierto? ¿Ya? Podemos estar de acuerdo o no con ellos porque son opiniones de otras personas. Punto.
Bien, facilito qué es la opinión, ¿no? Punto de vista, juicios de valor, está bien, está mal, ¿no es cierto? A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, vean, aquí están ejemplos de textos de opinión, ¿no es cierto? Ejemplos de textos de opinión, ¿no es cierto? Participación, ¿no es cierto? Está la editorial. La editorial, a ver, esto es importante, chicos. Por favor, anoten, tengan la bondad, anoten, ¿sí? La editorial, ¿sí? El editorial, ¿sí? Es la opinión del medio de comunicación, ¿sí? La opinión oficial. Entonces, si tú abres el periódico, ¿no es cierto? Ya te digo, Universo, El Comercio, ¿no es cierto? Son los más populares, Costa Sierra. Tú vas a encontrar ahí, ¿sí? En la primera, abres la primera paginita y ahí le tienes seguramente al editorial o en la sección de artículos de opinión. Dice editorial, es la postura o la opinión del medio de comunicación oficial, ¿sí? En el canal 8 también saben poner, ¿sí? Cuando habla el don Alfonso, ¿no es cierto? El viejito, ¿no es cierto? Que está más joven que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el don Alfonso, ¿sabe? Cuando hace un comentario, pueden poner abajo editorial, editorial, porque desde el punto de vista, él habla a nombre de medio de comunicación, del canal 8, ¿sí? Del Ecuavisa. Ahí te dice, ¿no es cierto?, el editorial, es la postura oficial del medio de comunicación, sea cual sea el medio de comunicación. ¿Ok? El editorial. Difiere, por tanto, del artículo de opinión de cualquiera de los otros que se pronuncian ahí adentro. ¿Sí? Perdón, hay varios, em, hay varios, digamos, columnistas se les llama, ¿no? La gente que en los periódicos se llama columnista, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos tiene artículos de opinión. Esos son artículos de opinión personales de ellos. El editorial, el propio del medio de comunicación, ¿ok? Estos suelen tomar en la CENESID, por eso me quedo especificarles eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ejemplos de textos de opinión, ¿cierto? Ujú. Bien, este es un chévere ejemplo también, ¿no? Vamos a ver si es que ahí nos ayuda con una lecturita. A ver, vamos de nuevo, ¿no es cierto? Con mi amiga Tati, por favor, Tati. Tati se nos fue. Ok, sí, está sonido apagado. Ok, Heidi, por favor, si nos ayuda, por favor, Heidi. Ya, dice, nota de opinión. Nicolás Irazoki, periodista, Córdoba, autor. La verdad está en la gente, en sus rostros. La clase política tuvo su oportunidad y la desaprovechó. Falló una y otra vez. A veces por ineptitud, otras por corrupción, pero casi siempre desoyendo los justos reclamos de la población. Ahora es el turno de la gente. Nosotros tenemos un poder que todos temen, el voto, que es una opinión. Ahora es el tiempo de devolverles a ellos su falta de preparación, su escasa preparación y su apego a la fama y el dinero. ¿Acaso ellos nunca escucharon eso de no basta con ser honesto, también hay que parecerlo? Es tiempo de volver a ser un solo país, que nuestros antepasados soñaron 2 siglos atrás. Fuente, revista Esperemos. nueva del diario La Voz del Interior. Situación de enunciación. Ya, muy bien, muy bien. Gracias, Heidi, ¿no? Muy bien. Pero vean cómo está de concreto, ¿no es cierto? Cómo comienza este texto, que es un texto de opinión, ¿no es cierto? Es un texto argumentativo, por tanto, ¿no es cierto? Argumentativo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven cómo comienza, ¿no es cierto? Dice, la clase política tuvo su oportunidad de haber actitud, otras por corrupción, pero desoyendo los justos reclamos, o sea, comienza como con una queja con todos los antecedentes, ¿no es cierto? No han aprovechado los políticos, ya. Pero ahí viene la clave, ¿no?
Ahora es el turno de la gente. Nosotros tenemos un poder que todos temen, el voto. Punto. Ahora, ¿no es cierto? Eso ya te traslada, está abriéndote su corazón, el autor de este texto está diciendo qué es lo que piensa, qué es lo que él opina, ¿cierto? Su valor agregado, ¿no es cierto? Acción, ¿cómo aporta él? Ahora es el turno de la gente. Sí, ahí está, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un poder que todos temen, que es el voto, ¿ok? Sí, ahora es el tiempo de devolverles a ellos su falta de preparación, etcétera, ¿no es cierto? Escasa preparación, bueno, y todo eso la cosa. Pero ahí, entrada en esas líneas que están subrayadas y que dice opinión, está el de este autor que te quiere traer, ¿cierto? Que tenga de manera visual, ¿no es cierto?, el esquema de cómo se trabaja un artículo de opinión, ¿sí? Bien, clarito, ¿no es cierto? Súper clarito, ¿no? ¿Cómo va el asunto, no? Ujú. Ya, esto no es tanto. Lo de las teorías, ya. Y aquí quedamos con el tema de las... Eso se nos va ya de las manos en esta clase, si no, no vamos a... y va a quedar completo. Entonces, chicos, por favor, ¿no es cierto? Ya para ir acabando más bien, ahora más bien un poquito más antes les dejamos, vamos a unas tareitas y ya en el transcurso de la tarde hasta la noche se les enviará todo, ¿ok? Entonces, para que puedan trabajar, porque conmigo nos vemos el otro martes, ¿no es cierto? Entonces, sí necesitamos a meterle acelerador y eso sí lo pueden hacer en casa a través de muchas cosas, ¿ok? Entonces, conceptos claves de la clase de hoy, ¿no es cierto? Vamos desde el inicio a todo lo que se refiere a los conectores lógicos, ¿cierto? Los conectores lógicos, que es del enunciado, que es del sintagma, ¿no es cierto? Que es la oración a frase, ¿no es cierto? Que es la concordancia, ¿no es cierto? Y de ahí nos fuimos al que es del tema, que es del asunto, que es del la tesis, ¿no es cierto? Y ahorita nos hemos metido finalmente al tema de los textos. ¿Cuáles son los tipos de textos que hay? ¿No es cierto? Y nos vamos a concentrar en lo que les decía, el texto, el expositivo, el narrativo y el argumentativo, que es con el que estamos cerrando este ratito. Entonces, eso bien centralizado, caminen en las ideas de la, ¿no es cierto? Anoten bien los conceptos, tengan fuerte los conceptos. Y sobre esto y otras cosas les vamos a mandar, como les decía, para que aumenten su nivel literal de comprensión. Les pongo acá, ¿no es cierto? Su nivel literal de comprensión. Necesitamos que tengan un buen vocabulario, un buen léxico, bastantes palabritas. Entonces les vamos a mandar los prefijos y sufijos para que hagan ejercicios de esos, con esas expresiones, ¿sí? Con palabras de esos prefijos y sufijos, ¿sí? Y comprendí. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Algo que quisieran aclarar? ¿Alguna cosa, pues, un poco en el aire? Nada. Ok. Bien, nos falta de aquí el tema de idea principal, ideas secundarias, argumentos, ¿no es cierto? Cómo encontrar esto en los textos también. Y habrá seguramente otra clase más, ¿sí? Y bien, necesitamos una y última clase, digamos, de la parte de literatura, cuestión como para los libros que hay que darse cuenta cuáles son los que toman eso, y estamos terminados del tema de lingüístico. Y ahí será práctica, práctica, práctica con tu simulador y nosotros hasta el día que llegue. Ok, chicos. Entonces, como ha sido bastante la carga de... Yo creo que hasta aquí está bien. ¿Sí? Seguimos la siguiente. Y estén atentos al chat para que puedan desarrollar los debercitos. Si no hay preguntitas, chicos, de mi parte ha sido un gusto y nos estamos viendo luego. Disfruten la tarde. Adiosito, adiosito. Bye, 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 bye. Oiga, ¿puedo hablar con usted? Ya sé.
¿Estás por ahí? Jessy, ¿cómo estás, Jessy? Bien. ¿Qué dice Jessy? Quería preguntarle algo. Sí, a ver, dinos. Es que mi padre dijo que le pregunte a ver si usted, o sea, si usted puede decir que saca certificado en inglés. Ey. Está ahí. Yo vi,